Hola, soy Salvador Vidal, soy presidente de Snowball y estoy aquí con... Yo soy Gustavo, soy el CEO de Snowball. Hay que aclarar que Vidal no es apellido, Vidal es su nombre. Entonces, Sí, por eso digo. es como si yo me llamara Gustavo Martínez y después mis apellidos, ¿no? Oye, es que está raro, ¿eh? Está raro. Sí, es raro. Pero ya le pasé la maldición también a mis hijos, también ya saben ser ¿Por Vidal. qué? ¿Por qué hiciste Y eso? quería poner a los dos Vidal, las que no me dejaron. No, es que Vidal es apellido. Entonces le puse el León, que también puede ser apellido, considerado como apellido. Vamos a decir que su fuerte no es poner nombres. Es poner apellidos, como nombres. Muy fuerte. Pero bueno, pues qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a hablar de cómo el capital de riesgo puede cambiar un país. Y ¿por qué no México? ¿Y por qué no el mundo? Tal vez. Es que el mundo ya lo ha cambiado muchas veces. El capital de riesgo. Claro, por supuesto. A ver, esto es parte del capital de riesgo. Ok, Todo lo que hay aquí adentro es el resultado del capital de riesgo. ok. ¿No? Estás enseñando un teléfono para los que te están Estoy enseñando un teléfono. Todas las aplicaciones que yo uso en este teléfono fueran fondeadas con capital de riesgo. Hay países enteros que hoy en día son quienes son por el capital de riesgo, por la inversión promovida. Entonces, ya cambió el mundo por el capital de riesgo. El problema es que no han cambiado muchos países, incluido México, ¿no? Sí, porque en México, primero que nada, no existe capital de riesgo. Se llama capital emprendedor. Sí, a ver, vamos a decir que sí existe, pero es muy chiquito. Ajá. Y que lo que acabas de decir es cierto, porque hay muchos fondos de inversión que invierten en capital de riesgo, pero ya le quisieron cambiar el nombre de capital de riesgo por miedo a decir riesgo. Como que yo creo que es ridículo. México es, o sea, en general, en términos generales, sin especificar a nadie, ¿no? Pero es un país que tenemos una alta aversión al riesgo. Sin duda. O al menos que nos digan que es riesgoso desde Somos el principio. un país de prestadores. De prestadores o de inversiones en soluciones mágicas también, ¿no? Porque nos encanta como país pues invertir en cosas que son así medio fantasiosas y que creemos y queremos creer realmente que... ¿Cuántas empresas hoy, pues empresas entre comillas, sí. ¿Cuántos fraudes ¿no? se han presentado como empresas? Muchísimos. Terminan ofreciendo rendimientos ridículos, mágicos del 8%, 10% mensual. Sí. Y la gente termina perdiendo todo su dinero de la noche a la mañana. Pero fíjate que sí es muy reiterado, es reiterativo lo que pasa en México. Y lo platicábamos otra vez en Chihuahua, ¿no? En este programa que fuimos a platicar ahí de radio, que justamente hay algo pasa, pero los esquemas Ponzi en México son... Pero bueno... Es que ¿sabes qué pasa? Que la gente se confía en que una vez que le pagan un rendimiento, ya es seguro. Claro. Y tú lo ves en muchas plataformas, ¿no? Oigan, esta plataforma es confiable. Sí, ya me pagaron a tiempo o me pagan a tiempo. Sí, eso no quiere decir que sea confiable. No puedes medir el éxito o lo malo de una inversión por si te paga o no te paga. O sea, por si no hay muchísimos... Si te paga o no te paga en cuanto a aspectos inmediatos. Claro. Porque y aparte, ¿cuál es el trasfondo de tu inversión? Totalmente. ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Qué es lo que hay detrás de ello? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Está regulada la Ojo, empresa que se si estás prestando tu dinero, todo se mide a si te paga o no te paga. A la tasa, ¿no? Pero estamos hablando de capital de riesgo. Pero hablando de capital de riesgo, sí. Todo se maneja de manera diferente. Pero al final de cuentas, aquí, hablando del capital de riesgo, para recapitular un poquito lo que hemos platicado en otros podcasts, es invertir en empresas, invertir en acciones de empresas y crecer tu inversión junto con el crecimiento de las empresas. Es correcto. Eso es. Invertir en una empresa que vende 100 pesos y que el día de mañana va a vender 1000 y eso significa que tu acción va a aumentar muchísimo su valor. Y que hay diferentes tipos, digamos, dentro del capital de riesgo, pues hay diferentes tipos de capital de riesgo, que es el capital semilla, ¿no? Por ejemplo, que es cuando inviertes en empresas en muy temprana etapa y buscando, pues, evidentemente, en startups, ¿no? Como tal, y tener escalabilidad en las ganancias que puedes tener. O en empresas que ya están más consolidadas, que es un capital, pues, digamos, de crecimiento, que las empresas lo utilizan justamente, pues, para fortalecerse y crecer en su sector. Pero todos bajan, digamos, en el mismo tema donde tú adquieres acciones o algún tipo de vehículo donde adquieres una parte de la empresa y te sumas al riesgo
y a la bonanza que pueda tener esa empresa totalmente dentro de su sector, ¿no? Y aquí el punto es por qué el capital de riesgo impactaría en un país. Bueno, primero que nada, porque, a ver, lo estamos viendo en México. Correcto. México es un país con estabilidad económica. Eso no nos queda duda a nadie. El tema es que somos un país que no crece. Que cuando crece un 2% es un milagro, es un gran logro, ¿no? Venimos de varios años sin crecer. ¿Por qué no crecemos? Porque no somos un país más productivo, ¿no? Un país que no crece es un país que no está creciendo en su productividad, en la cantidad de productos que produce o que vende, en la cantidad de servicios que produce o que vende, en la cantidad de empleos que se generan, etc, etc, etc. Correcto. Más. Esa es la clave. Si quieres crecer, necesitas generar más como país, ¿no? Tanto públicos como privados, tanto el gobierno con sus inversiones como los privados, Correcto. las empresas, Correcto. ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos creciendo? Porque no somos más productivos. Punto. ¿Y cuál es la manera de crecer? Invirtiendo. Correcto. Recibiendo inversión como país. Esa es la clave y es la única clave para que el país crezca. Ahora, la única forma. ¿Quién tiene que invertir? Es un punto muy importante. Sí, pero bueno, ahí tenemos como que los de siempre, ¿no? Digamos, los pilares de inversión de siempre, que es la inversión privada, que es la que acabas de mencionar ahorita, la inversión externa como tal, y la inversión pública, que es la que ejerce el mismo gobierno, ¿no? Tienes que tener ese mix, ¿no? Inversión pública, que hoy en día estamos en mínimos históricos, eso es muy importante. Estamos hablando de un 2.5 a casi un 3% del PIB. Lo normal es que sea el 5%. Sí. Pero hoy estamos hablando del 2%, en donde prácticamente, o sea, estamos en mínimos históricos. Eso es muy importante, el gobierno está invirtiendo menos que nunca. Entonces, eso quiere decir que también, eso impacta directamente en el crecimiento del país. La iniciativa privada mexicana, pues estamos hablando de una iniciativa privada muy elitista, la misma de toda la vida, empresas ya dinosaurios, sí, en donde dependemos de que ellos sigan invirtiendo, ¿no? Y tercero son las inversiones extranjeras, principalmente las inversiones directas. Las inversiones que vienen a construir plantas, a producir autos, a producir aviones aquí. Sí, me acuerdo, pero en Chihuahua, ¿no? Como llegó esta planta de cerveza Heineken, ¿no? Fue allá Miyoki. Y fue el gran boom, ¿no? Porque eran 500 millones de dólares que van a invertir, ¿no? Bueno, pero ahí pero también es te das inversión cuenta, directa en el país. A ver, tenemos estados en el país que crecen al nivel de lo que crece China. El Bajío crece hoy en día, Querétaro, por ejemplo, crece arriba del 6% anual. El problema es que también tenemos estados que no crecen y que son muchos. Entonces, ¿por qué? Porque no reciben inversión, porque no tienen industria, porque no tienen empresas, no son productivos. Entonces, el resultado de los estados que crecen mucho, que no crecen mucho y que no crecen, ese es el resultado de por qué nosotros como país estamos en cero. Correcto. ¿No? Y obviamente la solución a todo esto es el capital de riesgo. Correcto. Es promover la inversión en el capital. Que hasta hace muy pocos años, ahorita como tú hablabas de esos tres pilares, ¿no? De inversión como tal, pues estaba destinado el capital de riesgo a aquellos grandes capitales que podían apostar, ¿no? Que es decir, que podían realmente aportar a ese tipo de inversiones, ¿no? Hacer inversiones de arriba de $250,000, $300,000, $1,000,000, $1,000,000. Pues bueno, los simples mortales como nosotros, la verdad es que esas opciones o esas oportunidades raramente o difícilmente existían, ¿no? Totalmente. Pero y creo que es un punto, digo, ahorita abundaremos un poquito más en el tema del capital de riesgo y cómo puede cambiar eso a ver, un país. Es el capital de riesgo, pero en realidad lo que cambia un país es el emprendimiento. No. Es que tienes que tener las dos balanzas, ¿no? Sí, digamos, o sea, pero más bien tienes que tener las dos en la balanza, ¿no? Quien cambia un país es el emprendimiento. Es el pero el innovación, emprendimiento, digamos, requiere no necesariamente la innovación, o sea, porque puede haber emprendedores menos innovadores que otros. Okay. El tema es que haya emprendedores y que generen sus empresas y que estas empresas crezcan. Para que generen sus empresas y para que sus empresas crezcan,
necesitan capital de riesgo. ¿Y cuál es el efecto de que bueno, nos interesa tener más gente rica en la calle? ¿O cuál sería el chiste de que haya más emprendedores? Porque necesitamos generar más empleos. Más empleos. Porque necesitamos generar más productos, más servicios, más tecnología. Exactamente. Si no, seguimos estancados. A ver, ahí tengo un dato que lo digo siempre, pero a ver, las 5 empresas más grandes de Estados Unidos tienen un promedio de edad de cuando fueron fundadas de 25 años. Los Amazon, los Facebooks, los Apples, tienen un promedio de 25 años. Tesla, 25 años. Son jóvenes, son empresas muy jóvenes. Casi millennials. Son más jóvenes que nosotros. Me hace que son centennials. Casi Son millennials, centennials algunas. Bueno, las 5 empresas más grandes de México tienen un promedio de edad de cuando fueron fundadas de 80 y cacho de años. No me acuerdo, 82. Y dos son públicas. Y dos, para estatal. La más grande es pública. No pública, para estatal. Es para estatal. Es de gobierno. Y está en quiebra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No generamos nuevas empresas, no generamos nuevas marcas. Y si no generamos nuevas empresas, nuevas marcas, no estamos generando más empleo y no estamos generando más inversiones. Oye, y ahorita hablábamos, o sea, obviamente de emprendimiento, que es evidentemente el motor de la economía, ¿no? Pues que hablábamos también, o podríamos hablar de que en México hay una inmensa cantidad de pymes, que creo que cuando hablas de emprendimiento... Más de 4 millones de pymes. 4 millones de pymes. O sea, imagínate, 4 millones de pymes es una locura. Que al final de cuentas dan el 60%, me parece, o 70% del empleo. 80% del empleo. Okay. Y es el 60% de la economía del país. Es 60% de la pymes. economía. Las puras pymes, ¿no? No estamos hablando de Televisa, no estamos hablando de Banamex, ni de Bancomer, estamos hablando de pymes. Oye, que hay una frase que tú decías antes mucho, que me gustaba mucho, que decías... Todo lo que es que hay los grandes unicornios, ¿no? Que todo el mundo estaba buscando los grandes unicornios y dónde están aquellas empresas que hay menos de 10 en México. Más de $1 billón, ¿no? Y tú decías, oye, pues porque a mí me interesa buscar los caballos de fuerza, ¿no? Los caballos de trabajo como tal. Los unicornios, pues hay que se los quede a alguien más, pero, o sea, y que si salen, pues qué bueno. Pero realmente donde tenemos que tener el foco en la inversión es en aquellos caballos de fuerza, ¿no? Como tal. México es un país de pymes. México sigue siendo un país de pymes. No es un país que tenga un cúmulo importante de empresas de tecnología. No tenemos ni siquiera el escenario ideal para seguir, para crecer vía empresas de tecnología. Somos muy pocas y son muy pocos los unicornios también. Entonces, el escenario en México nos dicta que tenemos que buscar pymes, tenemos que buscar empresas que son estos caballos de fuerza, que ya operan, que ya están consolidadas, pero que pueden crecer y que tienen todo por crecer. Y a la vez también apoyar a las empresas de tecnología. Que es a donde iba, pero no solamente de tecnología. O sea, es importantísimo y creo que es primordial que incluso si son inversionistas o buscando ser inversionistas, volteen a ver a las pymes, volteen a ver a esos caballos de fuerza, que es donde se sostiene la economía mexicana y es donde puedes tener de alguna manera, con un riesgo menor, ¿no? Pues rendimientos atractivos o crecimientos en la empresa de alguna manera sostenible. Pero ahorita que hablabas también de innovación, creo que también es importantísimo como país buscar que se invierta en capital de riesgo en innovación. ¿Por qué? Porque la innovación al final del día busca dar esos grandes chispazos a un país que se pueda fortalecer. Sí. Por ejemplo, ahorita hablabas de tecnología, ¿no? Como tal, pues bueno, tecnologías en energía limpia, por ejemplo. O sea, buscar esos cambios, esos saltos cuánticos que económicamente empiezan a generar realmente una transformación en el país y que pueden cambiar un país y pues, potencialmente al mundo, ¿no? También cambios, por ejemplo, en tecnologías de ingeniería sustentable, que también está siendo muy, de alguna manera... Y ojo, a ver, de pronto, nosotros cuando hablamos de economía, hablamos de prácticamente una ciencia en donde hay muchos factores que impactan a la economía como tal, pero de alguna manera se puede pronosticar y puede ser lineal. Claro. Lo que cambia la economía y lo que genera grandes curvas o grandes adaptaciones es la tecnología justamente. Claro. ¿No? Entonces, invertir en tecnología obviamente tiene que ser una necesidad. Que seamos un país que hoy en día tiene la suficiente cantidad de empresas enfocadas en tecnología en México, eso es otra cosa.
Pero es que creo que también pero creo que también va de la mano justamente que no hay el suficiente, iba a decir apoyo, pero no quiero decir apoyo, quiero decir inversión, ¿no? O sea, es decir, aquellas empresas que tienen la visión inicial de empezar a apostar por caminos en diferentes sectores, no solamente tecnológicos, porque muchas veces cuando hablamos de tecnología, todo el mundo se imagina un Facebook, un Twitter, un Snowball, ¿no? Cosas así. Pero justamente hay mucho investigación de tecnología ligado a una gran cantidad de sector. Por ejemplo, el tema de la agricultura sostenible, güey. O sea, que podamos generar que el campo pueda ser autorregenerativo, que podamos no estar, digamos, entre más personas somos, ¿no? Evidentemente necesitamos más cantidad de comida, ¿no? Y eso también es otro de los temas que de repente se pone en la mesa, el tema de la sobrepoblación y bla, bla, bla. Pero es porque el consumo humano que generamos, pues empieza a afectar al mismo planeta como tal. Entonces, si volteamos a ver este tipo de tecnologías donde empresas puedan buscar la forma de generar mayor comida, pero sin detrimento del medio ambiente como tal, pues, son cosas que tienes que apostarle como tal, ¿no? Hay muchísimos sectores en los que podemos encontrar empresas muy interesantes y también hay muchos casos de países que han logrado salir con una estrategia de emprendimiento y capital de riesgo. Ahí está el caso de Israel. Hay uno que es claro. Israel es un país rodeado de enemigos. Quien tenga la razón ya es otra cosa, ¿no? Pero es un país rodeado de enemigos, con un mar que no le sirve para nada, pues el mar muerto, que tiene tanta sal para flotar, ¿no? que en realidad no sirve como un país proveedor ni siquiera de alimento. Entonces, ¿qué hizo Israel? Pues vamos a ser un país en donde nuestra diferenciación sea la cantidad de emprendedores, de patentes y de tecnología que generamos. No quiere decir que la gente en Israel sea más talentosa que en México. Quiere decir que en Israel pusieron el foco y dijeron, vamos a invertir en los emprendedores de este país. Hoy en día Israel es el que tiene la mayor tecnología de desalinización de agua, por ejemplo. Oye, ¿y ese foco quién lo pone? Es decir, ¿lo pone como política pública? ¿Se pone como a través de la iniciativa privada? Tiene que ser un todo. Tiene que ser un todo. A ver, Silicon Valley es la otra me estaban platicando. Silicon Valley no empezó en los 2000. Silicon Valley empieza en los 50 por unos profesores de Stanford que dijeron vamos a crear un lugar en donde podamos generar un hub y en donde estén las próximas grandes empresas de tecnología en el mundo. En los 50. Okay. En los 50. Visión a futuro. Hoy en día no hay una empresa en el mundo, quitando un par, de tecnología que no tenga dinero de Silicon Valley. Correcto. Pero tenga inversión de Silicon Valley. Pero es tiempo. El capital de riesgo es igual a largo plazo. Pero si nosotros podemos subirnos a ese largo plazo y en 10 años, 15 años, 20 años, 5 años podamos ver el rendimiento y los frutos que generó nuestra inversión, no va a haber una inversión más inteligente que esa. Pero tenemos que apostarle a eso. Países como Estados Unidos, como Israel, son países, Corea del Sur. Correcto. Son países que le han apostado 100%, ¿no? Japón, son países que le han apostado 100% a invertir en sus empresas, vía capital de riesgo, no prestándoles dinero, vía inversión. A ver, México, y con esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué cambian los países por el capital de riesgo? México hace 70 años era un país que exportaba limón, plata, aguacate y chile. 70 años después se convirtió en un país industrial que exporta, ya no necesariamente exporta limón y aguacate nada más. Hoy en día exportamos más televisiones, más autos, más línea blanca que nunca. Somos un país industrial. Ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Es en convertirnos en innovación, convertirnos en productores, ¿no? En ser un país que genere marcas. Correcto. Que no solamente genere productos para marcas externas, porque las televisiones y los carros que producimos son para Volkswagen, son para Samsung, o LG, o cualquier marca que tú me digas extranjera. El negocio no es nuestro, nosotros somos solamente una parte de ese negocio. Manufacturero, ¿no? Somos un país manufacturero industrial. El siguiente paso es
tenemos que ser un país que genere marcas. Oye, y en ese sentido, o sea, está bien, el mexicano se va a poner a empezar a emprender, va a ponerse a generar marcas, a crear tecnología, y bueno, va a buscar inversión, evidentemente, y hablábamos de 3 pilares iniciales, ¿no? La inversión extranjera, que hay que ir a buscarla por fuera, la inversión privada mexicana, los grandes potentados que hemos tenido toda la vida, y pues la inversión pública. Entonces te van a decir, oye, pues ya tengo yo mi emprendimiento, me está yendo muy... Bueno, estoy empezando, ¿no? Y traigo estas ideas padrísimas y bla, bla, bla. ¿Dónde consigo ese capital? Es decir, porque estamos hablando de que como población, que somos 130 millones de habitantes en México, más 30 millones en Estados Unidos, también mexicanos, también hermanos nuestros. O sea, ¿cómo podemos, que hay que empezar ya a unificarnos? Pero ¿cómo podemos justamente subirnos a esa parte de la capital de riesgo? Y pues bueno, evidentemente esa población, como la gran mayoría de los mortales que hablamos ahorita, pues no tienen los grandes recursos para apostarle $250,000. Es lo que te iba a decir. ¿No? Si traes $250,000, $500,000, pues vete a un fondo de inversión, ¿no? O invierte directamente. Que no hay muchos tampoco. A menos aquí en México. Cada vez hay más, pero la realidad es que son fondos pues muy elitistas, muy reservados, y que al final de cuentas en sus levantamientos están muy dirigidos a cierto perfil de personas. La realidad es que hoy en día la principal opción son empresas como nosotros. Son empresas donde al final de cuentas te dan una oportunidad y un catálogo de empresas en donde tú puedes escoger dónde invertir y cuántas acciones adquirir de cada empresa. Digo, clarificar un poquito qué es lo que somos nosotros. Justamente somos un financiamiento colectivo de capital, que así es el nombre fancy que le pusieron aquí en México, y que estamos regulados por una ley que surge en el 2018, que es la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera. Siempre que lo digo es como un trabalenguas. Wow. Y evidentemente pues, regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Que es importante porque siempre que... Digo, también ahorita tocando el tema que hablábamos de repente los inversiones en empresas que te ofrecen rendimientos milagrosos, pues es importante que siempre verifiquen invertir en empresas reguladas, que conozcan en qué están invirtiendo, que sepan cómo funciona su inversión, que tengan claridad qué pasa con su dinero, cuál es el uso de los recursos que se van a dar, Totalmente. Cuáles son las expectativas que tienes, y evidentemente, como decía bien, lo decía Gus también, pues que la inversión que tú realices en capital de riesgo siempre debe estar prospectada a un largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos apostando, nuevamente hablando de eso, de empresas. Estamos apostando en generar, darle recursos a las empresas para que se fortalezcan, para que crezcan, y evidentemente entre más tiempo puedan ellos estar utilizando los recursos y fortaleciéndose con esos recursos, pues podrán generar mayores rendimientos, mayores crecimientos de la empresa, mayores pues éxitos como tal, ¿no? Sí, y digo, nosotros somos una opción, pero y también invitar a que incluso si el día de mañana conocen un emprendedor y ese emprendedor es talentoso, inviertan. Confíen en los emprendedores mexicanos. Es importante promover eso. Y sin duda, y regresando al punto de por qué el tema de hoy, la única manera de que México crezca es invirtiendo en los mexicanos o invirtiendo en México. Entonces, y obviamente la manera más eficiente de hacerlo, pues es invirtiendo en las empresas. Es la única manera en que nosotros vamos a poder dar el siguiente salto, y es la manera más eficiente de que sea pronto, de que sea rápido, de que se tangibilice de manera rápida. Porque una vez que tú inviertes en una empresa y la empresa crece, van a generar más empleo, va a generar más impuestos, va a generar más etc. Y eso es lo que necesitamos en México, más, no lo mismo, y no las mismas empresas de toda la vida. Necesitamos más empresas, más emprendedores y más empleo. Y si podemos con eso también invertir en empresas que nos den grandes rendimientos. Correcto. Y favorecernos de eso, ¿qué mejor? Claro, que es donde completas el círculo, ¿no? El capital de riesgo es la inversión menos egoísta que existe. Porque tú puedes invertir en CETES, puedes invertir en inmobiliario, puedes prestar tu dinero, pero cuando tú inviertes en capital de riesgo, impactas directamente en la vida de las personas, en tu país, en la calidad de vida de las personas, etc. Entonces,
Cuando tú inviertes capital de riesgo, estás invirtiendo en ti, en tu beneficio, pero también en personas y en la calidad de vida de esas personas. Y en tu país, ¿no? Al final del día, o sea, en tu sector o región, porque al final del día esa es una consecuencia natural que no se da con los otros mecanismos de inversión que tú estabas platicando, ¿no? O sea, inviertes en empresas que van a generar empleo, esos empleos van a generar estabilidad económica en regiones, en sectores, y que a la postre te dará también a ti una consecuencia de beneficio, ¿no? De beneficio económico, porque si las empresas crecen, hay más dinero en la calle, hay más empleo, pues evidentemente todo se va fortaleciendo y seríamos un país mucho más atractivo y podríamos ahora sí cambiar a México con un crecimiento económico, ¿no? Muy bien, pues bueno, hay muchas otras cosas que podemos seguir platicando de este tema, pero bueno, no queremos que sea un audiolibro. Nos vemos en el siguiente podcast y pues gracias por vernos. Saludos. Saludos.